Muy buenos días, estimados estudiantes. Dentro de la unidad de integral definida vamos ahora a explicar el área como una integral definida. O sea que vamos a estudiar, van a ver ustedes cómo se calcula el área de una región mediante una integral definida. Entonces comenzaremos escribiendo el título, el área como una integral definida. Si f de x es continua y es positiva en un intervalo cerrado AB, entonces se puede hablar de área bajo la curva y igual a f de x entre x igual a a y x igual a b. Existe una sorprendente conexión entre esta área y la integral definida, la cual puede resumirse como sigue. O sea, lo que vamos ahora es interpretar el área bajo una curva. Entonces, el área bajo una curva se define de la siguiente forma. Si f de x es continua y esa función es positiva en el intervalo cerrado AB, la región R bajo la curva y igual a f de x entre x igual a a y x igual a b tiene un área de R que se define como la integral que va desde a hasta b de f de x de x. Esta es una integral definida. Gráficamente podemos interpretar de la siguiente manera. Vamos a dibujar nuestro sistema coordenado. Dibujemos el eje X y el eje Y. Entonces aquí vamos a tener el eje Y, perdón. Entonces aquí tenemos el eje Y y por aquí vamos a tener, digamos, el eje X. Vamos a dejarlo por ahí. Entonces vamos a nombrarlo. Aquí tenemos el eje Y por acá tenemos el eje X. Entonces, supongamos que tenemos una función que la vamos a llamar y igual a f de x. Entonces vamos a hacer el gráfico por acá de esta función que la vamos a llamar, digamos, y igual a f de x, que es una función, denotémosla de esta forma. Supongamos que esta sea la función y igual a f de x. Entonces vamos a escribir acá, esto es y igual a f de x. Entonces supongamos que está acotada por x igual a a, como dijimos anteriormente, y x igual a b. Entonces ya denotemos, aquí tenemos x igual a a y aquí tenemos x igual a b. Aquí tenemos el origen. Entonces la región, la integral, el área bajo una curva, esta es la curva, se interpreta, ¿verdad?, como esta región que vamos a llamarla acá R. Esta es la región R y nosotros queremos encontrar su área. Entonces R va a ser esto. Aquí tenemos R. Entonces aquí tendríamos que toda esta parte de acá es la región R. Entonces el área bajo la curva, lógicamente que va a ser todo esto que está acá, toda esta área que está acotada por x igual a a y x igual a b. Entonces el área bajo esta curva se interpreta como la integral. Entonces esta área no es más que la integral que va desde a hasta b de f de x de x. Entonces ese es el área bajo una curva. Y con esto pues prácticamente estamos explicando cómo aplicar el concepto de integral definida para el cálculo de una área. Vamos ahora a explicar unas propiedades importantes que cumple la integral definida. O sea, vamos a poner acá propiedades de la integral definida. Entonces tendríamos propiedades de la integral definida. Bien, entonces aquí tenemos que sería el título. Entonces vamos a comenzar con la primera. La primera propiedad establece que si yo tengo que si una integral definida permutamos los límites de integración, automáticamente se nos convierte en una integral negativa.
O sea que si yo tengo la integral desde a hasta b de f de x y permutamos los límites, pues lógicamente esto va a ser igual a la integral desde b hasta a de f de x. O sea que si yo permuto los límites de integración, se me convierte en una integral negativa. Esa es la primera propiedad. Y la segunda es cuando, si los límites de integración son iguales, la integral me da 0. La integral da 0. O sea que si yo tengo la integral desde a hasta a de f de x, pues esto va a ser igual a 0. Porque a la hora que vayamos a evaluar los límites, va a quedarnos a menos a, no es que tengamos la anterior a y eso nos va a dar 0. Y la tercera propiedad es si nosotros tenemos una integral definida en el intervalo AB y C es un punto interior a ese intervalo, o sea que si C es un punto, si yo tengo un valor C, si C es un punto interior, del intervalo AB, del intervalo AB, en este caso cerrado, entonces tenemos que si yo tengo la integral desde a hasta b de f de x, eso yo lo puedo definir de esta manera, como una integral que va a ir desde a hasta c de f de x más la integral de c a b de f de x. O sea, si tenemos un punto en el interior de ese intervalo AB, la podemos repartir en dos integrales, de a a c y de c a b. Eso establece la propiedad número 3. Y la propiedad número 4, que es una propiedad que ya la vimos nosotros cuando estudiamos las integrales indefinidas, nos indica, la propiedad número 4 nos dice que la integral de la suma es la suma de las integrales. O sea que si yo tengo la integral desde a hasta b de f de x más g de x, f de x más g de x, de esta manera, de x, pues eso lo puedo dividir en dos integrales, como la integral desde a hasta b de f de x más la integral desde a hasta b de g de x. La integral de la suma significa que es igual a la suma de las integrales. Y por último tenemos la propiedad número 5, que es cuando tenemos una constante multiplicada por una función. La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. O sea que si yo tengo la integral desde a hasta b de una constante k por f de x, yo puedo sacar la constante fuera del signo integral de la siguiente manera: k integral desde a hasta b de f de x. Esto quiere decir esa propiedad, que si tenemos un número dentro del signo integral lo podemos sacar fuera y después calculamos la integral. Con esto pues prácticamente terminamos esta primera parte de esta clase, y en los futuros videos vamos ya a hacer cálculo de áreas bajo una curva, esperando que hayan comprendido este concepto y estas propiedades, y nos vemos en el próximo video.